Familia Getsemaní, qué bueno es que podamos estar conectados de nuevo. Hoy es el primer tema de esta serie nueva que estamos iniciando. Dios es bueno, verdaderamente Dios es bueno. Y yo espero que ustedes cada día experimenten la bondad de Dios en sus vidas, en sus familias, en este tiempo donde hay tanta angustia, que podamos aferrarnos a esa gran verdad de la Biblia. Dios es bueno. Miren, una de las experiencias más significativas en la vida es cuando futuros padres están esperando el nacimiento de su bebé. Quieren cuidar todos los detalles para que ese bebé nazca en el mejor ambiente. Entonces, los que hemos tenido el privilegio de ser papás, preparamos el cuarto, lo decoramos, preparamos la cunita, la ropita. Yo recuerdo que cuando Diana Lucía, nuestra hija mayor, iba a nacer, meses antes habíamos estado comprando pañales cada 15 días para tener suficientes pañales desechables, y habíamos comprado mucha leche, tarros de leche que nunca se tomó porque nunca quiso tomarla, nos tocó regalarlo todo. Pero todos esos preparativos son porque deseamos que nuestros hijos nazcan en el mejor ambiente posible. Y los padres que esperan que su bebé nazca, hacemos todo eso por una sencilla razón, porque amamos a nuestros hijos. Y los amamos a ese bebé que está por nacer, aún sin haber nacido. Y yo creo que cuando leemos en el libro de Génesis capítulo 1, el escritor bíblico creo que lo que está haciendo es comparar a Dios con un padre que está a la expectativa del nacimiento de un hijo. Y por eso en Génesis 1 usted encuentra cómo Dios va creando toda la naturaleza, y es como creando el ambiente propicio para que sus hijos, su creación, la humanidad, pueda encontrar el ambiente más adecuado para vivir. Es la manifestación de lo bueno que es Dios, que prepara el mejor ambiente para sus hijos. Nosotros descubrimos sin lugar a dudas al Dios que es bueno, y así nos lo presenta la Escritura. Él nos da el ambiente adecuado que necesitamos para vivir nuestra vida como Él la planeó, una vida abundante, una vida plena. Por lo menos hay tres ambientes, tres espacios, yo prefiero llamarlos tres hogares en que usted y yo necesitamos, y que Dios prepara, y a través de esos ambientes que Dios prepara para nosotros, nos muestra no solamente que nos ama, sino que en esencia Dios es un Dios bueno. Dios es bueno porque nos da el hogar que necesitamos. Y a lo largo de la Escritura nosotros encontramos esos tres hogares que Dios prepara para que nosotros podamos vivir plenamente. Dios es bueno porque nos da el hogar que necesitamos. Un hogar, en primer lugar, un hogar natural. Él nos da el regalo del hogar, de un hogar natural. La creación, este mundo natural en el que vivimos, es un regalo de la bondad de Dios. Es el ambiente que necesitamos usted y yo para subsistir, para disfrutar, para ser, simplemente para ser seres humanos. La Biblia dice en Génesis capítulo 1, versículo 31, lo siguiente, Génesis 1:31, entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Todo lo que había hecho Dios vio que era muy bueno. Lo creado por Dios era bueno porque en esencia Dios es bueno. La esencia de Dios es ser bueno, y como Dios es bueno, lo único que hace, lo único que sale de sus manos es la bondad. Solo hace lo bueno. La creación refleja que Dios es bueno. La creación es nuestro hogar natural, el cual nos ha sido dado como un regalo por Dios. Esta creación, esta naturaleza hermosa, llena de cosas espectaculares como estrellas, cometas, montañas, ríos, mares, animales, colores, ruidos, todo es la expresión de un Padre bueno que ha preparado esta casa natural, esta creación como nuestro hogar natural. Usted puede hallar
lo que salga a buscar. Hay muchas personas que dicen, no, pero es que en la creación se ve mucho la maldad. Y usted encuentra en la naturaleza lo que usted salga a buscar. ¿Hallará maldad o hallará bondad en la naturaleza? Pero no olvide dos cosas fundamentales. Si haya maldad en la naturaleza, recuerde que lo que vemos es una realidad que ha sido alterada por el pecado. No es lo original, no es lo que Dios creó, es lo que nosotros con nuestro pecado pervertimos, modificamos. Entonces, seguramente hay maldad en la creación, en la naturaleza vemos maldad, pero esa maldad no fue creada por Dios, sino que es el resultado de estar viviendo una realidad alterada por el pecado. Y si usted haya maldad y solamente ve maldad en la naturaleza, en la creación, eso habla más de lo que hay en su corazón, de lo que hay en su vida, que de la naturaleza misma. Porque ante la naturaleza una persona puede ver maldad y otra persona puede ver bondad. Y eso no es asunto de la realidad que estamos viviendo, sino de lo que cada uno tiene y se enfoca en ver. Esta naturaleza es bella, es hermosa, porque es la creación de Dios, de un Dios bueno. La bondad de Dios trae bienestar, no solamente a nosotros las personas, sino a este planeta. Pero con un planeta colapsando, es hora de vivir la bondad de Dios hacia la creación. Es hora de que nosotros devolvamos a la creación un trato bondadoso, porque es la expresión, la creación de un Dios bondadoso. Deberíamos ser capaces de tratar con bondad la creación. Como un pastor escribió, un escritor dijo, la iglesia finalmente aprendió que los seguidores de Jesús no pueden tratar a las personas como sus esclavas, pero ahora tenemos que aprender que no podemos tratar al planeta como nuestro esclavo, como criaturas que llevamos la imagen de Dios en nosotros. Debemos ejercer dominio sobre la naturaleza como protectores, no como devastadores de la naturaleza, porque este hogar natural es una expresión de que Dios es bueno y debemos ser bondadosos con esta creación. Ese es el primer hogar que usted y yo hemos recibido como un regalo de Dios y en el cual vemos la bondad de Dios. El segundo hogar es el hogar emocional, el hogar emocional. Esto es lo que dice la Escritura en Génesis capítulo 2, versículo 18. Luego Dios, el Señor, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Dios creó todo y cuando creó todo dijo que era todo muy bueno, pero lo único que vio que no era bueno era que el ser humano estuviese solo. Y esto lo está diciendo a nosotros que fuimos creados por Dios, pero no para estar solos. Eso no es bueno, no es bueno estar solos. Y en su bondad Dios nos regala un hogar emocional, donde Él planeó que fuéramos amados, cuidados, guiados, aceptados, formados. En nuestra familia, ese hogar emocional, ese hogar que creó Dios cuando vio que Adán estaba solo y le trajo a Eva y formaron la primera familia, ese hogar emocional lo necesitamos. La familia, nuestra familia, es muestra de que Dios es bueno y es en el hogar donde el ser humano es amado y aprende a amar. Y yo estoy seguro que es en el hogar que el ser humano se vuelve eso, un ser humano. Con seguridad, la tragedia de nuestra sociedad es el reflejo del colapso de las familias, de los hogares. Por eso, a lo largo de la historia, las acciones salvadoras de Dios siempre o casi siempre empezaron en una familia o con una familia a través de una familia, porque es el hogar, un ambiente emocional,
un hogar emocional donde Dios trata con nosotros, trata en lo más profundo de nuestros sentimientos y de nuestra realidad como seres humanos. Por eso le invito a que usted dé gracias por su hogar emocional, su familia, por cada uno de los que componen su familia. Sí, puede haber muchos conflictos, pero todos los conflictos de una familia, eso es ser parte de ser una familia. Porque los conflictos en una familia nos moldean, nos fortalecen, nos ayudan a crecer, a madurar como seres humanos. No es bueno estar solo, porque en el hogar, es en el hogar donde recibimos la bondad de Dios y porque es en el hogar donde podemos y debemos expresar la bondad de Dios a otras personas. Que sus hijos, papás que me escuchan, madres que me escuchan, que sus hijos crezcan sabiendo que Dios es bueno, porque usted es bueno. Que nuestros hijos crezcan amando y confiando en que Dios es bueno, porque nosotros somos padres buenos para ellos. Ahora, les quiero hacer una revelación a los padres que seguramente no lo saben. Y yo quiero abrirles los ojos a los padres con esta enseñanza que voy a darles ahora. Miren, papás y mamás, su hijo es humano, su hijo es un humano. Ese niño pequeño, esa niña pequeña que usted anheló y deseó que llegara y preparó el ambiente, el cuarto, la cuna, la ropita, los jugueticos, que se sintió feliz cuando lo recibió por fin en sus brazos a ese niño, esa niña, es un ser humano marcado por el pecado. Y ese niño, esa niña, que hemos recibido con tanta alegría, con tanta felicidad en nuestra vida, y que seguramente ha causado muchos instantes, días de mucha alegría y felicidad, tienen el potencial de causar la tristeza, el dolor y la amargura más grande en la vida. No porque sean malos, no porque se lo propongan, sino porque son seres humanos. Por eso, como padres, debemos construir un camino en el corazón de su hijo. De nuestros hijos debemos construir un camino en el corazón de nuestros hijos, de tal manera que cuando se alejen, porque son humanos marcados por el pecado, ellos puedan encontrar el camino de regreso a casa. ¿A qué viene todo esto? Ustedes recuerdan la historia del hijo pródigo, esa famosa historia que contó Jesús. Una de las cosas que a mí siempre me había causado curiosidad era que la historia del hijo pródigo está enmarcada en otras dos historias. La oveja perdida, recuerdan, se perdió una oveja y el pastor dejó las otras ovejas y fue y buscó a la oveja hasta que la encontró y la trajo de nuevo al redil. Luego cuenta la historia de la moneda perdida, una mujer que tiene una sola monedita, bueno, varias, y se le pierde una moneda, y esa mujer revuelca toda la casa hasta que encuentra la moneda que se le había perdido y se alegra. Pero cuando Jesús nos cuenta la historia del hijo pródigo, que se va del hogar, que abandona a su padre, a toda su familia, reniega de su familia y se va a vivir una vida desenfrenada, lejos. No quiere saber nada de su familia, menos de su papá. Siempre me llamó la atención por qué el papá nunca fue a buscarlo. Porque si el pastor de las ovejas deja las otras ovejas y va y busca esa oveja perdida, si la mujer que pierde la moneda busca, ¿por qué el papá nunca buscó a su hijo? Y releyendo y viendo algunas ideas, encontré una que creo que me satisfizo mucho, y es que el papá había salido como papá a buscar a su hijo, pero en su corazón. Es decir, había preparado el corazón de su hijo para que cuando su hijo
un hijo marcado por el pecado, porque es un ser humano, se alejara, pudiera pensar que había un camino que le llevaba de nuevo a la casa del Padre. Ese camino que llevaba a la casa del Padre se llamaba amor, el amor del Padre. Por eso el hijo, cuando está pasando necesidades y ya está sufriendo las consecuencias de su rebeldía, piensa en la casa de su padre. Su papá había construido un camino de amor en el corazón de ese hijo, ese camino que lo conduciría de regreso a casa. Por eso yo le invito a que, papás, construyamos un camino de regreso en el corazón de nuestros hijos. Construyamos un camino de regreso a casa en el corazón de nuestros hijos, porque nuestros hijos son seres humanos marcados por el pecado. Y así como nos traen amor, alegría, dicha y felicidad, nos pueden traer amargura, dolor y sufrimiento. Ahora, ¿cómo se construye un camino de regreso al corazón de un hijo? Primero, ore cada día por su hijo. Nunca deje de orar por sus hijos. Nunca. Todos los días, ore por sus hijos. Segundo, dele ejemplo de amar usted a Dios. Si queremos que ellos aprendan a amar a Dios, debemos nosotros darles el ejemplo de que como adultos, como padres, amamos a Dios. Que ellos aprendan a amar a Dios viendo el ejemplo de que nosotros amamos a Dios. Y eso significa que colocamos a Dios por encima de la parranda, de nuestras metas, de nuestros amigos, de nuestra diversión, de nuestros gustos, que Dios es prioritario. Tercero, enséñele el Evangelio a su hijo de todas las formas posibles. Enséñele la verdad del Evangelio, no que le meta miedo, porque el Evangelio es buena noticia, no es llenarlos de temor de Dios, no es decirle Dios lo va a castigar si se porta mal. No, ese no es el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia de que Dios ama, perdona, espera, salva a todos los que lo buscan de corazón. Enséñele el Evangelio de todas las formas posibles, con música, con manualidades, llevándolo a la iglesia, que participen en los grupos de niños, en los grupos de adolescentes. Forme en el corazón de su hijo ese camino de regreso a casa a través del Evangelio. Y por último, decida amar a su hijo, sin importar lo que ese hijo o esa hija hagan. Decida usted amar a su hijo o a su hija, sin importar lo que ellos hagan, y hágaselo saber con palabras y con acciones. Les hemos dicho a nuestras hijas que nosotros vamos a amarles siempre, sin importar las decisiones buenas o malas que tomen. Es la decisión de amar a nuestros hijos por encima de lo que ellos hagan o dejen de hacer, lo que crea un camino en el corazón de nuestros hijos que los volverá a nuestra casa. Ahora, esto solo puede suceder en el ambiente de un hogar emocional. Por eso nuestra familia es un regalo donde vemos que Dios es bueno. Dios es bueno al darnos un hogar natural, esta creación, y al darnos un hogar emocional, nuestra familia. Y en tercer lugar, Dios es bueno al darnos un hogar espiritual. Dios, que es bueno, nos creó, pero no para estar solos. Dios, que es bueno, nos salvó, pero no solo nos salvó para estar solos. Dios, que es bueno, nos salva y nos da una familia, un hogar espiritual. Ese hogar espiritual, la Biblia lo llama la iglesia. Jesús lo llamó: yo edificaré mi iglesia. La iglesia es ese hogar espiritual que Jesús crea, edifica para nosotros. Efesios capítulo 2, versículo 19 dice lo siguiente, Efesios 2, 19:
Por lo tanto, y esa frase, esa primera frasecita es muy importante, por lo tanto, o sea, por todo lo que Él ha venido diciendo, y lo que ha venido diciendo es todo lo que Jesús hizo para salvarnos, su entrega en la cruz, su sacrificio. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En su sabiduría y en su bondad, Dios sabe que no solamente necesitamos un hogar natural donde podamos nosotros crecer seguros, vivir seguros, y que necesitamos no solamente un hogar emocional donde seamos amados, sino que Dios también sabe que necesitamos un hogar espiritual. Ese hogar espiritual se llama iglesia y es necesario porque allí vamos a ser enseñados, entrenados, moldeados por la verdad del Evangelio. La iglesia es nuestro hogar espiritual, porque allí se nos desafía a amar como Jesús y llevar el Evangelio a todas las personas para que este mundo sea transformado. Sí, tal vez usted, cuando hablaba ahora del hogar emocional, esa familia donde Dios nos da la oportunidad de conocer el amor y de ser aceptados. Tal vez usted no contó con una familia, o al menos una familia que le amara, que le hiciera sentir aceptado, protegido, guiado. La iglesia existe para eso, para aquellas personas que de pronto no han tenido un hogar así. Por eso Dios sabe que la iglesia es un hogar espiritual que nos ayuda también a suplir esas necesidades. No podemos ser seguidores de Jesús sin pertenecer al cuerpo de Cristo, la iglesia. Por eso agradezca a Dios por su familia, por su hogar espiritual que es la iglesia. No es perfecta, pero nos necesitamos los unos a los otros. La iglesia es nuestro hogar espiritual, donde no solamente somos amados, sino que aprendemos a amar como Jesús quiere que amemos. No solamente nos cuidan, en la iglesia aprendemos a cuidar. No solamente nos sirven, en la iglesia aprendemos a servir. Y la iglesia, ese hogar espiritual, es la esperanza de transformación de este mundo. Las sociedades van a cambiar cuando cambien las familias, pero las familias van a cambiar cuando cambien las personas. Y las personas van a cambiar solamente cuando conozcan del poder del Evangelio de Cristo Jesús. Y esa es la misión de la iglesia. Por eso es tan importante la iglesia. Entonces, ¿quiere saber cuán bueno es Dios para usted? ¿Cuán bueno es Dios con nosotros? Mire todo el cuidado que Él ha tenido al darnos todo aquello que necesitamos para tener una vida plena y abundante. Mire todo el cuidado que Él ha puesto al darnos un hogar natural, la creación. Cuidémosla, protejámosla. Al darnos un hogar emocional, donde somos amados, donde somos cuidados, donde descubrimos que somos importantes para otros seres humanos. Y Dios muestra que es tan bueno que nos da un hogar espiritual donde nuestra vida es transformada, es levantada, es sanada, es protegida, es transformada. Dios es bueno y su bondad nos rodea en toda parte, nos rodea en la creación, nos rodea en nuestro hogar, nos rodea en la iglesia. Les invito a que oremos y demos gracias a Dios por su bondad y seamos agradecidos con ese hogar, con cada uno de esos 3 hogares que Dios nos ha dado como muestra de su amor. Oremos. Padre, gracias por darnos muestras de tu bondad. Tú eres un Dios bueno y porque eres un Dios bueno has creado esta naturaleza que nosotros hemos llevado al colapso, que el pecado ha llevado, nuestro pecado ha llevado al colapso por la ambición que nos lleva a destruir toda la belleza de esta naturaleza. Te pedimos perdón y ayúdanos como seguidores de Jesús a no contribuir más a la destrucción
de este hogar natural que tú nos has dado, que seamos sanadores de esta tierra. Dios, gracias te damos por el hogar emocional que es nuestra familia, donde nos has permitido nacer, crecer, ser amados, cuidados, protegidos, guiados. Gracias por cada una de las personas de nuestra familia, nuestros padres, abuelos, tíos, hermanos, primos. Gracias por cada uno de ellos, por lo que han sembrado en nuestras vidas. Ayúdanos nosotros a también sembrar en las vidas de las nuevas generaciones. Ayúdanos como padres a construir un camino de amor que lleve de regreso al hogar a aquellos hijos e hijas que se han alejado del hogar, del amor de los padres. Y Dios, muchas gracias por el hogar espiritual que es la iglesia, la familia de Dios, donde somos aceptados para ser transformados. Gracias por la iglesia donde conocemos del amor de Cristo que transforma, perdona y salva nuestras vidas. No es una iglesia perfecta, pero es nuestra familia espiritual. Y tú, Señor, la estás edificando. Te honramos y te glorificamos, Dios bueno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que tengan una feliz semana y que esta semana, cada día, cada instante, ustedes puedan experimentar que tenemos un Dios que es bueno. Dios les bendiga.